Somos Irene, Nico y Negrito y actualmente nos encontramos en el proceso de camperización de nuestro Volkswagen 1500 para luego salir a recorrer nuestra hermosa Argentina. Muy bienvenidos a cada uno de ustedes a otro capítulo de Huellitas en Ruta. Hoy con este día medio ventoso, pero aún así se puede disfrutar de esta belleza de paisaje. Arrancamos con todas las pilas recargadas y manos a la obra. Todas esas maderas que ya están cortadas van a ser para nivelar el piso donde estaban los asientos traseros, para que quede una plataforma toda pareja y así poder llevar cosas ahí. Y aquí me tocó la tareita de pintar todas las maderas, así quedan listas para colocar. Este día ya se sentía el fresquete en el aire, así que bueno, estaba abrigada, empecé a pintar todo. Esto de grabar videos y audios me hace escucharme cómo hablo y por ahí me sale un jujeñazo y por ahí el cordobés. Una mezcla terrible. El proceso de pintura lleva su tiempo, así que para no aburrirlos le vamos a adelantar un poquito, vamos a mandar un poquito de velocidad al video para que vean que hago todo rapidísimo. No nos olvidemos de la estrella principal de este equipo, nuestro Negrito, que acá está haciendo de las suyas. Sigo pintando las maderas, me falta esa y ya terminamos. A esta altura viene el Negrito a pedirme por favor que deje de trabajar. Nada, estaba aburrido, entonces cuando él se aburre ya empieza a pedirte cosas. Que lo saques a pasear, la pelota o no sé, o a lo mejor tiene hambre. Justo apareció nuestra amiga la Paquita para distraerlo al Negrito. Empezó a ladrar y bueno, ella es la que cuida la cuadra, así que entre el Negrito y el Homer o Milton o Homero, no sé, tiene múltiples nombres este perrito, el otro amiguito de la cuadra, cuidan todo. Bueno, para ir terminando, gracias por acompañarme en este proceso de pintar las maderitas. Y si no me acompañaste, vas a tener que volver, vas a tener que retroceder y volver a ver el video, porque tus vistas me ayudan, así que vamos, hagamos las cosas bien. Ay, yo los conozco, yo sé que adelantaron el video para no verme pintar. Continuamos con el videito. Mientras yo sigo dándole una segunda mano a estas maderas, el Gordi está haciendo la guantera. Ya hizo como 5 cortes más o menos. Porque bueno, esto lleva su tiempo porque el lugar tiene diferentes medidas, entonces hay que ir adaptándolo.
Voy a hacer así. Y voy a terminar acá. ¿Qué hace, mi negro? ¿Estás trabajando, mi amor? ¿Qué estás haciendo? Vamos a mostrarle la madera de la guantera. Bueno, esta es la maderita de la guantera que ya está cortada a toda medida. De este lado, o sea, de acá ya está pintada. Le dimos un tono más oscuro. De este lado todavía falta pintar, pero miren la diferencia. Pueden comparar, ¿viste? Esta parte de arriba ya está un poco pintada y la otra falta. Y aquí pasamos a terminar el tapizado de estos paneles. Ahora estoy marcando el aislante para cortar. Como siempre, el negrito es el protagonista con sus ladridos de fondo. Pero bueno, estaban trabajando ahí en el barrio, colocando unos cables para la electricidad. Así que estuvimos acompañados. Buenas, buenas. Acá estoy con los paneles de los pies, la parte de los pies del costadito de la puerta. Tengo que tapizarlos, así que ya corté el aislante. Bueno, acá estoy poniendo pegamento. Vamos a poner pegamento para pegar el aislante. Ya me queda poco pegamento, pero para esto no me alcanza. Le vamos a poner un poquito a este. Un poquito nada más. En este se desliza más fácil. Tac, tac, tac. Listo. Listo, pegado. Ahora vamos a dejar que se seque. Igual voy a poner algo ahí para que haga peso y se termine de pegar. Después de esto,
me cansé de buscar algún tipo de foto o video del tapizado de estos paneles. O sea, de la colocación de la acuarina. Y no, la verdad que no lo conseguí. Así que les debo para el final, que van a verlos colocados al final del video. Ahí verán el resultado. Continuamos con el proceso de colocación de los parlantes. Y así lograremos tener música en nuestro auto. Toma mate, gordo. ¿Viste lo que te mandaste ahí? Ah, no cualquiera hace esto, Y menos con herramientas que por ahí no te ayudan mucho. Bueno, estaba calando esta madera para poner la música del auto. A mí me encanta escuchar música, así que el Gordi está haciendo esto todo por mí, creo. Estuve, bueno, calando esto. No tengo caladora, pero lo hice con la moladora. Y miren cómo quedó, o sea. Peligro, pero bueno. Y trabajamos con las herramientas que tenemos, porque si no, no avanzamos nunca. Así que es así. Bueno, yo acá. Y así quedaría. Después les vamos a mostrar cómo quedan colocados. Estoy acá en el solcito porque anoche cayó una helada terrible. Y el sol está encima, está todo despejado. Bueno, hoy toca lijar. Voy a lijar un poco nada más y pintar estas maderas. Que estas son a donde van a ir colocados los parlantes. Así que hoy toca eso. Ahora vamos al paso de la pintura. Impregnante protector. Esto me lo regaló Enrique, así que para vos, Enrique, la estoy usando, no digas que no. Bueno, vamos a usar este que es un color algarrobo, pero ya está un poco diluida. La diluimos un poco con la barras en su momento porque queríamos darle un color más tranqui a algunas otras maderas, pero bueno, ahora ya está como bastante diluida todo. Ya está lista para usar así, depende el color, si más fuerte o más suave querés darle a la madera. Yo le voy a dar así. Siempre un palito. Nada, lo que tenga, yo uso los palitos. Es para mezclar. Y está un poco espeso. Vamos a probar y si no... diluimos. Está medio pesadita, ¿eh? Vamos a diluirla. No, vamos a diluir. Vamos a diluir mejor. Vamos. Yo creo que ahí ya debe estar. Limpiamos con el pincel. Y listo. Ponemos justo. Tapamos para que no se seque. Bueno, creo que es muy poco, pero voy a ir haciéndolo así. Vamos a agregar un poquito. Vamos a mezclar con otro palito. Ahí me recogí el pelo porque para evitar que haga un quilombo acá porque hay un viento. Y me puse delantal porque ya sé, yo soy muy fácil ensuciarme, así que vamos con esto.
porque lo usamos un montón. Pero todavía sirve. Capaz que tendría que haberlo... Bueno, lo terminé de usar la anterior vez. Lo limpié. Pero bueno, capaz que tendría que haberlo pasado primero por agua rasa antes. Bueno, acá esta es la madera que cortamos el otro día, que ya le vamos a mostrar dónde está, que es la parte de atrás. Estaban paradas así, abajo de la cucha en negro, vamos a decir. Y bueno, le hicimos esta perforación para los parlantes, para la música del auto. Por ende, bueno, acá lo marqué ya para hacer las perforaciones, para agarrar el parlante a la madera y arriba va la tapa del parlante. Con esta rejilla vendría a ser así, para que no le entre demasiada suciedad. Por ende, ya tengo uno listo que lo hice recién. Y así queda. Quedó precioso. Un poquito y bueno. Este es el... Una belleza. Uno. Este es el del lado derecho, de allá. Ahora vamos a hacer el izquierdo. Aprovecho y les muestro cómo quedaron los parlantes ya colocados. Esta es la parte de atrás. Una divinura. El Gordi está soldando el cable a los parlantes. La verdad que nunca lo había hecho. Pero bueno, empecé a aprender de nuevo. Mira, bueno. Siempre veía que lo hacían. Y uno por ahí piensa, no, yo no lo voy a poder hacer. Pero la realidad es que si no lo intentas, nunca vas a saber si lo podías hacer. Ahora sí, con las maderas cortadas y pintadas, con los paneles tapizados y con los parlantes conectados, vamos a colocar todo. Miren lo que es colocar un piso flotante en la parte de atrás del doge. Allá está mi negra. Un parto, diría el Gordi. Y acá voy yo. Sí, ahora estamos fijando, claro, lo que es el piso. La base donde va a ir nuestro porte equipaje. Nuestro porte equipaje es adentro del auto. Porque acá van las dos valijas, ahí donde está la negra. Y acá va el potis.
de este lado. Entonces estamos tratando de hacer lo mejor que podamos para que nos quede hermoso. Allá vamos. Hola. Música de suspenso porque no sabemos cómo va a terminar todo esto. Así que acompáñanos hasta el final. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Que este va a sostener la maderita. ¿Observaron la cara del Gordis? Bueno, esa cara es de incertidumbre. Así que vamos a ver qué sale de toda esta situación. Bueno, en la grabación del video es como que se va a ver más o menos toda la situación porque bueno, no encontramos un lugar adecuado para poner el celular para grabar, así que bueno, por ahí lo van a ver mucho al Gordis y su espalda. Pero bueno, también era un lugar medio incómodo, no teníamos mucho espacio porque como ya tenemos armada la estructura de la cama del negrito, teníamos que adaptarnos al poco lugar que nos quedaba. Y aquí seguimos con la colocación de la elevación del piso de madera. Parece todo muy fácil. O en los videos, viste, uno intenta poner que todo sale perfecto. Pero no, nada que ver. Por ejemplo, tuvimos que sacar varias veces tornillo. Uno porque o directamente ingresó y se fue fuera del lugar, o quedó flojo, o no, o agarró la madera y la chapa no agarró, o viceversa. Así que bueno, tuvimos que ir viendo esas cuestiones para buscarle la solución. Aparte también hubieron algunos accidentes, pero nada que no tuviera solución, así que pusimos la mejor onda y logramos terminar el trabajo. Hoy es el día de colocación de los parlantes. Ahí el Gordis ya puso el primero. Y ahora vamos del otro lado y colocamos el otro. Acá ya colocamos los dos parlantes. Están agarrados. Ahora vamos a pasar los cables. Ahora vamos con el proceso final definitivo. Vamos a mostrarle a continuación cómo quedó nuestro auto. Allá podemos observar los parlantes. Y aquel tope de aquel lado es justamente porque de esa parte va a ir el inodoro portátil. Entonces, para mantenerlo y que no se vaya contra aquella puerta, le hicimos ese tope. Ahora venimos de este lado y acá se puede ver el tope que le hicimos ahí con la maderita. Y acá tiene una bisagra que nosotros la sacamos. Y esto es para poder sacar tranquilamente el inodoro portátil de ahí y que no nos impide porque la altura está justo. Y así quedó todo perfecto. Bueno, de este lado también tenemos lugar de guardado de ambos lados.
Quedó precioso, muy hermoso. Y por este lado, de la parte de adelante, del lado del acompañante, tenemos colocado la guantera, que quedó hermosa. Y bueno, allá se puede observar el panel que les decía yo, que es de la parte de los pies, del lateral de los pies, que ya está colocado. Y acá se puede observar la del lado del conductor, que también está el panel colocado. Quedaron hermosos. También pueden observar que tenemos el estéreo colocado, señores. Así que ahora vamos escuchando música. Queremos agradecer a Ariel Bustos, quien fue el que nos hizo la conexión final del parlante con el estéreo. Realmente agradecemos cada minuto que nos dedican a nosotros y que se hacen ese tiempito para poder ayudarnos. Muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, así cada día somos más en esta comunidad hermosa. Pongan me gusta, compartan con familiares, amigos, con todo el mundo. Quédate hasta el final, así nos acompañas a terminar con este hermoso recorrido a orillas del río Cosquín en la localidad de Vialet-Macé. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.